Volvamos acá. Estábamos precisamente hablando en Primera de Reyes, de las temporadas de la vida, de cómo nuestras vidas a veces son estas temporadas. Sí, me encanta verlas así porque en medio de todas las cosas, creo que todos vivimos temporadas en la vida. Bueno, esta de Elías no tiene diferencia. Veníamos de una temporada digo yo, de refinamiento, una temporada donde Elías estaba siendo procesado, estaba siendo formado de maneras muy especiales, donde el Señor estaba haciendo cosas en su vida y afinando. Pero ¿por qué Dios afina nuestra fe de esta manera? ¿Por qué Dios nos procesa? Y me encanta porque cuando vemos la vida por temporadas y cuando vemos nuestra vida por temporadas, siempre que hay una temporada de prueba, siempre que hay una temporada de refinamiento, Dios está preparando para algo. Pero mal haríamos en pensar que la preparación sería solamente para recibir algo material o para alcanzar algo específico en lo natural o en nuestra carne. Creo que la vida de Elías refleja muy bien para qué son nuestras temporadas y en esta especialmente creo que nos lleva a una temporada que yo creo que anhelamos. En nuestra iglesia solemos a veces decir, Dios mío, estas temporadas que nos manda el Señor, nos manda series y hemos pasado series de más allá de la tormenta y hemos pasado unas cosas, pero bueno, es la mano de Dios y el Espíritu Santo formando nuestras vidas. Y siempre le digo a Dios, bueno, Señor, llévanos a predicar algo que podamos vivir bien, bien especial. Y esta me encantó porque yo dije, bueno, esta es una temporada que debe llegar a nuestras vidas y es la temporada de milagros. Bueno, después de todo el refinamiento de Elías, Elías va a entrar en una temporada de milagros. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes 17:13. Hay 3, 4 milagros que seguidos aquí en Primera de Reyes 17 y 18 el Señor está haciendo con la vida de Elías. El primero de ellos está ahí, dice en el versículo 13, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego salgo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces cuando yo leía este primer milagro, es Dios envía a Elías en medio de la prueba de una viuda y esta viuda no tenía comida. O sea, esta viuda tenía dificultades para hacer lo que tenía que hacer. Y resulta que aquí el primer milagro es proveer el pan, ¿sí? Y entonces Elías empieza a vivir un milagro. Y esta viuda, que de una u otra manera pensaba tener una limitación, pero que estaba tranquila, se encuentra con un hombre de Dios que al final llega en medio de la prueba a mostrarle milagros, a mostrarle que con su última comida, con lo que le quedaba de pan ese día, iba a ser un milagro. Y recuerdo la palabra del domingo acerca de qué teníamos en las manos. Esta viuda es un claro ejemplo de que tenía algo en las manos. ¿Para qué? Para que Dios haga un milagro. Y creo que Dios viene insistiéndonos en esto poderosamente porque necesitamos que nuestra fe, que ya ha sido afinada, que nuestra fe, que necesita trascender, vea milagros. No sé cuántos quieren ver un milagro. Él ahí, colocándolo ahí, qué milagro está esperando, nos oramos por él. Pero yo quiero decirte, si Dios te ha pasado por un proceso, si Dios te ha refinado, si Dios ha pasado, es porque tú vas a ver milagros. Eso es lo que dice la Biblia, que adelante hay milagros cuando pasamos una prueba, cuando nos desprendemos, cuando hacemos, adelante van a haber milagros. Y esto tiene que ver con cada uno de nosotros, porque los milagros tienen unos ingredientes, unos componentes, y dentro de esos componentes, esos ingredientes, está nuestro corazón, está que nuestro corazón crea, ¿sí? Porque para que haya un milagro solo se necesita creer que Dios lo va a hacer, ¿sí? Ahora, ¿cuánto crees eso en tu corazón? ¿Cuánto quedaste preparado para entender que Él es el que está propicio para hacer un milagro? Bueno, esta viuda está entregando lo que tiene, unos panes allí. Y Elías le da una promesa y dice, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite. La otra ratificación de los milagros son las promesas de Dios. Pero cuando Dios te promete, Él va a hacer el milagro. Y suele ser que tú no esperas, ya no ves más, ya no ves salida. Bueno, allí es donde Dios hace el milagro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero déjame seguirte mostrando aquí. El segundo milagro, ¿sí? Ya es un milagro más fuerte, porque multiplicó el pan, ¿cierto? Pero aquí viene una resucitación muy especial. Dice,
Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Sí? Se cumplía la promesa. Y después viene, recuerden, entonces ya estaba aquí entre el tercer personaje, la viuda, Elías, y ahora su hijo. ¿Sí? Y su hijo acá, miren lo que va a suceder. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Es decir, se murió. Hay cosas en nuestra vida que a veces se van a morir porque Dios necesita hacer un milagro. Hay áreas en nuestra vida que a veces tienen que morir porque Dios tiene que hacer un milagro. Y yo te digo una cosa, esto es una oración y un devocional no deseado, porque la muerte es miedosa, ¿sí? Pero cuando tú tienes fe, cuando tú vives esta fe, Dios hará milagros. Dios dice que allí habrá milagros. Dice, entonces ella le reclamó a Elías, como tú y como yo podemos reclamar, Señor, pero yo había trabajado por esto, yo había hecho esto, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Viniste a recordarme mi pecado y a matar. ¿Sabes qué hace el diablo antes de que Dios haga un milagro? Ponerte la culpa, señalarte, acusarte, meterte miedo, ¿sí? Y mira lo que hace Elías, porque es válido el reclamo delante de Dios. Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Escucha esto que está pasando aquí. Elías, en medio de esta prueba, ¿sí? Viene del desierto, viene del Querit, viene de ser alimentado por cuervos, ¿sí? Viene de haber separado y haberle dicho a Acab, mejor dicho, al demonio, que Dios lo iba a vencer. Y aquí Elías se para y su oración dice, Señor, esta viuda también la vas a poner a sufrir. Yo ya lo hice. ¿Cuántas veces antes del milagro o en medio del milagro tú no quisieras evitarte parte del proceso o evitárselo a alguien con nuestros hijos? ¿Sí? Con nuestros hijos. Yo a veces le digo, yo quisiera reemplazarte para que no te chuzaran. Sí, le decía esta semana a Daniel, pero hay una prueba que él tiene que pasar. Lo único que Dios hace es estar allí. Y aquí está el clamor de Elías diciendo esto. Ya había pasado lo del pan. Es necesario hacer algo más. ¿Y sabes qué me recordaba esto? Una frase muy especial acerca de la fe. Y es que la fe es el paso entre la promesa y la certeza. La fe es el paso entre lo que Dios me prometió y se cumple. Y pasa el milagro. ¿Sí? Y a veces el tiempo pasa y yo me canso y yo no veo la respuesta. Y a veces nos empecinamos en cosas que tal vez no, Dios nos ha dicho, estamos esperando ese milagro, pero hay cosas que Dios nos prometió. Y si Dios te lo prometió, créeme, entre esa promesa y esa certeza está tu fe para hacer un milagro. Y aquí estamos viendo un episodio que no querríamos desearlo a nadie. Dice, luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó. ¿Qué hizo? Clamó, porque hay milagros que necesitan tu clamor. Hay milagros que necesitan que abras la boca. Hay milagros que necesitan que profetices. Hay milagros que necesitan que tú hables con Dios. Hay milagros que necesitan que tú sigas creyendo, pero también sigas haciendo con tus armas, con las armas espirituales. Hay milagros que necesitan de esto. Dice, devuélvele la vida a este muchacho. Y esto era parte de lo que Elías tenía en esta condición especial. Que Elías era un hombre con debilidades como las tuyas y con las mías, pero tenía fe y creía y clamaba y oraba por todo. Señor, haz el milagro aquí, haz el milagro pequeño, haz el milagro grande, haz el milagro imposible, haz el milagro creativo, porque Dios obra en milagros de diferentes maneras. Suele pasar que tampoco repite muchos milagros y los hace de manera diferente, pero cuando lo repite en este caso, es para mostrar su gloria, es para afirmar tu fe, es para decirte yo estoy aquí. El Señor oyó el clamor de Elías
y el muchacho volvió a la vida. ¡Wow! ¿Qué necesitas hoy clamar con fe que tienes entre la promesa y todavía no ves la certeza? Y está aquí en este espacio. Y necesita ser clamado por ti hoy para que Dios haga el milagro. ¿Sí? Y para que tú estés atento a ver que Dios lo va a hacer. Mira lo que sigue diciendo. Elías tomó el muchacho, bueno, se lo llevó a la planta. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra de quién? Del Señor. Elías estaba firmando una nueva temporada en su vida. Ya pasó los panes, ya pasó todo lo que estaba haciendo aquí con la resucitación del niño. Sin embargo, todo milagro, sea pequeño o grande, comienza con un acto de obediencia. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. ¿Qué hizo la mujer? Obedeció. ¿Qué hizo la mujer cuando trajo el alimento? ¿Sí? Obedeció. Lo trajo, lo puso, lo que tenía en las manos y lo colocó. Elías le dijo, pásame el niño, y el niño es el objeto del milagro acá. ¿Sí? Comienza con un acto de obediencia. Y quizás la solución no se nos haga evidente a veces hasta que demos el primer paso de fe. Hasta que demos el primer paso que Dios va a colocar allí. ¿Sí? Pero no termina ahí. Esta temporada de milagros no termina allí. Porque Dios cuando empieza a hacer milagros, no para. Y si tú volteas ahí la página y pasas a Primera de Reyes 18, versículo 41, vas a ver otro milagro. ¿Sí? Y aquí tiene que ver con un milagro que probaba la fe de Elías, con un milagro que era muy fuerte probarlo. ¿Sí? Dice la palabra ahí en el versículo 41. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro en las rodillas. Mira, cuando yo leía esto, recordaba algo que en experiencia bíblica en comunidad hemos venido viendo, y es que el lugar alto, el monte, el clamor en el lugar alto, en el lugar de intimidad, en la búsqueda de Dios, que es lo que significa la montaña, produce milagros. Y hay momentos donde tú tienes que ir cada vez más alto, en clamor, en oración. Mira, aquí comenzamos con unos panes, con una comida, ¿sí? Ahora seguimos con un niño que resucita. Y ahora estamos llegando al clima, a la naturaleza, a la lluvia, ¿sí? O sea, en la temporada de milagros, cuando Dios empieza a hacer milagros en tu vida, Dios va a hacer milagros de todo tipo, pero requiere que tú estés en el lugar adecuado, requiere que tú subas al monte, requiere que tú subas a ver los milagros, a bajarlos del cielo y que tu fe se active. Y aquí lo que está diciendo es eso, Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y va entre la promesa y la certeza. Y dice, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó a Elías que fuera a ver. ¿Cuánto? 7 veces. El número de perfecto de veces que tú clamas para ver el milagro. 7 veces. ¿Cuántas veces entró Nabucodonosor al agua para hacer, para que su incredulidad muriera? 7 veces fue metido al agua. Y a veces yo tengo que pasar 7 veces para ver el milagro. Pero cada que entro, creo. Y es posible que a veces Dios en la tercera lo haga, pero suele ser el tiempo perfecto de Dios para ver la certeza de la promesa. La fe es el espacio entre esa promesa y esa certeza de lo que Dios está haciendo. Pero entre esa promesa y esa certeza que se llama milagro, tú tienes que clamar, tú tienes que ir al monte. Dice, la séptima vez el criado le informó desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Ahora, piensa en esta imagen, él está en el mar inmenso y la nube es pequeñita, pues imagínate a cuánta distancia podía venir para pensar que era pequeña, ¿sí? Y dice, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile acá, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento
y se desató una fuerte lluvia. Era una nube pequeña, pero el aguacero fue tremendo, ¿sí? Se desató una lluvia. Por eso Santiago dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió. Y si tú miras los hombres de la Biblia, los hombres de fe, los hombres que como tú y como yo tienen debilidades, ¿sí? Y miras hacia atrás, ¿ya? Cada uno en un momento tuvo que clamar con fuerza. Moisés defendiendo a su pueblo, se le olvidó que se le pegaba la lengua. ¿Y qué hizo? Clamó. Y hay momentos donde nosotros no tenemos más chance, sino que clamar, ¿sí? A veces el cristianismo que vivimos nos quisiera llevar a encontrar fórmulas mágicas, ¿sí? Y a veces es más fácil decir los 3 pasos, los 4 pasos, los 5 pasos, la fórmula de, ¿sí? Pero a veces en el cristianismo, a veces en los que seguimos a Cristo, en la palabra de Dios, las fórmulas son las mismas. Clamar, orar, ayunar, leer la palabra, meditar en la palabra, buscar consejo, tener comunión, ¿sí? Y seguir clamando y seguir clamando. Para tener el discernimiento, la sabiduría y entender lo que Dios quiere hacer en esa temporada de milagros. Pero esa temporada de milagros está entre una promesa que se vuelve una certeza, ¿sí? Que tiene como nombre fe. Y creo que estas temporadas, ayer venía ya camino a casa después de experiencia de en comunidad y vi la gasolina del carro a ver dónde estaba y gloria a Dios estaba bien. Y hacía esta pequeña analogía, decía yo, oye, el pueblo de Dios en este momento debería estar clamando y orando más, porque los vientos no son de cosas positivas. ¿Sí? Ayer las 3 veces que pasé por la radio estaban hablando de aumentos, de alzas, de costo, de encarestía. Y yo decía, wow, ahora los cristianos oramos para tanquear, oramos para mercar, oramos para cualquier plan que vamos a hacer que incluya economía. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas y en nuestras cuentas no hay. Pero yo tengo una promesa de que el justo no mendigará pan. Yo tengo una promesa de que aquellos que obedecemos y que estamos atentos al mandamiento, recibiremos bendición de Dios, ¿sí? Recibiremos multiplicación. Aquellos que hemos decidido colocar a Dios primero, sabemos que la promesa dice que Él quitará el devorador. ¿Eso es qué? Fe. Eso es fe. Elías tenía esto en fe. Y ahora estaba moviendo la lluvia, ¿sí? Ahora estaba pidiéndole al Señor que lloviera y que lloviera con fuerza y llovió, ¿sí? Y llovió en este momento. Dice ahí, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. ¿Y por qué habla de Acab? Porque en medio de los milagros el enemigo va a querer venir a contradecir el milagro. El enemigo te va a poner a prueba, ¿sí? Te va a retar, te va a decir, ¿dónde está tu Dios? Y ese es el último milagro que pasa acá. Es donde en esta temporada de Elías, el último milagro es Elías probando que su Dios es cierto. Ahora, ya había proveído sobre alimentos, ya había, ¿sí? Cuadrado el aceite, ya había resucitado un niño. Ahora había, a través de la oración y el clamor, hecho que Dios lloviera. Dios estaba en todos los milagros. ¿Quién multiplicó los panes? Dios. ¿Quién resucitó al niño? Dios. ¿Quién hizo llover? Dios. ¿Sí? Porque ahora tú puedes pensar que tú eres el que hace los milagros y a menos que tengas el don, porque la palabra habla de un don de milagros, ¿sí? Y estamos de acuerdo, pero ese don viene provisto del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y cierro ahí en el versículo 29. Dice, pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. ¿De qué está hablando? Los profetas de Baal, ¿sí? Aquellos que estaban adorando a otros ídolos. Elías había retado con ellos a que oraran entonces y miraran sobre quién estaba la cobertura, el poder de Dios, ¿sí? Y estos hombres estaban orando, gritando, haciendo cosas raras, ¿sí? Pero nadie respondió, ningún Dios respondió. Y sigue pasando allí, dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Y así lo hicieron. Porque yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres milagros, tienes que acercarte. Y tienes que acercarte a Dios primero. Pero voy a decirte,
El primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo se parece al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Yo te voy a decir algo, Dios hace milagros contigo solo, ¿sí? El primer milagro estaba Elías y la viuda. El segundo milagro estaba Elías, la viuda y el niño. En el tercer milagro ya estaba otro hombre y el pueblo viendo cómo llovía. Entró Acab y entró la multitud. Pero acá Elías le dice al pueblo, acérquense, acérquense que vamos a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y hay un momento donde tú necesitas de personas que van a ser instrumento de la certeza, van a ser instrumento de lo que Dios está por hacer en esta temporada en tu vida. Hay personas que van a ser parte del milagro. Hay personas que van a levantar tus brazos. Hay personas que van a traer la provisión. Elías acaba de pasar a ser proveído por unos cuerpos. Hay personas que parecen cuerpos, pero son parte de tu milagro. Hay personas que tú no esperas y son las personas que Dios va a usar para tu milagro. Por eso dice, acérquense. ¿Y qué hizo la gente? Así lo hicieron. Sigamos leyendo. Como el altar del Señor estaba en ruinas, esto me encanta. Elías, ¿qué hizo? Lo reparó. No hay milagros sin altar. No hay milagros sin que tú tengas un altar. No hay milagros sin relación personal con Dios. Bueno, me devuelvo un poco. Dios hace milagros sobrenaturalmente y soberanamente por encima de tu decisión de creer. Puedes no moverte y lo hace. Pero si tú los quieres ver y ser parte del milagro, tienes que construir un altar. Tienes que levantar altar para el Señor. Tienes que levantar relación personal con Dios. Tienes que levantar clamor. Elías era un hombre que veía los milagros y tiene temporadas de milagros como esta, porque vivía en el altar, vivía en la montaña, vivía clamando, vivía alabando. Y aún en la prueba, ¿qué hacía? Se levantaba, clamaba. Elías nos deja ver que a veces para ver milagros hay que descansar, hay que reposar. Porque si tú te obsesionas con ver la forma del milagro, es más trabajoso, se vuelve más complicado, más doloroso, ¿sí? Y va a ser difícil. Pero Elías nos deja ver sencillamente que en las diferentes etapas y las formas de cuando Dios entra en temporada de milagros, Dios me va a pedir a mí reconstruir y levantar. Y saben, cuando leo estas líneas, cuando dice Elías lo reparó, como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó, ¿sí? Hay cosas que Dios tiene que sanar en tu vida para que Él haga el milagro. Hay cosas en tu corazón que tienes que reparar para que tú veas el milagro. Porque si no, el milagro te puede lastimar. Porque si no, el milagro te puede, perdón la palabra, espichar allí, ¿sí? Para que el milagro de una u otra manera sea efectivo y opere en tu vida, tienes que reconstruir tu altar, ¿sí? Y si tú estás escuchando esto, le vas a mandar esto a alguien, le vas a compartir esto a alguien, yo quiero que entiendas que tienes que buscar intencionalmente reparar tu altar, volver a tener una relación íntima y personal con Dios que no dependa de otros, pero que tenga otros. Porque cuando tú tienes una relación íntima y personal con Dios, sabes que necesitas de otros porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y Dios necesita hacerlo. ¿Te dañaron? Sí. ¿Fue fuerte? Sí. ¿Fue duro? Sí. Tienes que seguir adelante. Sí. La iglesia se equivocó. Sientes que la iglesia no, X, Y, Z. Pero es la iglesia y tienes que levantarte. Y yo te voy a decir una cosa, vas a poder empezar a buscar y de pronto vas a tener que ir a otro lado. Ahora, no hay iglesia perfecta, porque está compuesta de nosotros que somos imperfectos, que somos la iglesia, ¿sí? Y como lo escuchaba en algún momento, y si vas por ahí buscando y te encuentras la iglesia perfecta, no vayas, porque te la tiras. Ya. Pero Dios necesita que te levantes, Dios necesita que construyas un altar. Sigamos allí. Entonces, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Mira algo especial en lo que está haciendo Elías. Elías estaba cumpliendo la ley, ¿sí? Con respecto a los detalles de la construcción del altar. Hay cosas que tú no vas a entender cuando vas a empezar te van a parecer un poco legalistas, te van a parecer un poco, pero es que yo lo puedo hacer de otra manera. Mira, el principio cuando estás reconstruyendo un altar para ver un milagro, la obediencia. Lo he dicho muchas veces.
El principio de la fe es la obediencia. El principio de ver tu promesa cumplida es obedecer lo que Dios te pide sobre la promesa. Y normalmente en todas las promesas que Dios coloca hay cierta exigencia que demanda que nosotros veamos, para que nosotros veamos la promesa, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Elías acá, ser obediente ¿a qué? A una ley, ¿sí? Pero creo, operando completamente en la gracia, porque había sido procesado, ¿sí? Y en la fe, en la seguridad del Dios que tenía, ¿sí? Mira lo que sigue diciendo ahí. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña. Si usted va y toma Levítico y Números, esto era específicamente lo que decía la palabra debía hacer. Y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y aquí quiero que hagas un stop. Hay cosas que te parecen ilógicas cuando Dios va a hacer un milagro en tu vida. No te van a cuadrar, pero Dios, ¿cómo vas a hacer esto de esta manera? Obedece. ¿Sí? Si eso es lo que te dice la palabra de Dios que hay que hacer, hazlo. Pero es que es inaudito, Dios no puede, o sea, pierde el sentido común. Sí, aunque a veces nosotros queremos obrar en sentido común, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y para Dios suele serlo especialmente. Porque a pesar que es un Dios de orden, a pesar que es un Dios que nos llama a hacer todo de manera adecuada y en orden, ¿sí? Es un Dios que de una u otra manera eh, eh, cambia el orden de las cosas, porque no es el mismo orden para terminar de hacer el milagro. Y aunque te lo prometió, no te dijo la forma. Aunque te lo promete y tienes la seguridad de que se va a cumplir, la forma no nos la ha dicho. Y escucha esto, va a encender un altar, ¿sí? Y el Señor le dice, riega todo con agua. Le hubiera echado que sea pues petróleo, ACPM, cualquier cosa para que prendiera. Agua, agua. Están mojando todo. Técnicamente la probabilidad de que eso encienda con agua, ¿cuál puede ser? Agua. Todo contra de. Y dijo, llenen de agua 4 cántaros y hacían sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Ah, no quedó suficientemente empapado. Empápelo más. Los milagros de Dios ocurren por fuera de nuestro sentido común. Porque cuando nosotros le empezamos a poner tanto sentido común a las cosas, perdemos el orden de Dios. Y de pronto, por estar limitando la mística o la parte sensorial, nos parece que es una manifestación en desorden y resulta que eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso es que nosotros procuramos siempre mantener anclados, ¿sí? Creyendo que Dios es un Dios de orden, pero dejando fluir el Espíritu. Porque donde el Espíritu de Dios se amarra, se apaga, ahí no hay milagros, ¿sí? Y yo sí pienso que Jesús vive y que el Espíritu Santo está en nosotros y puede actuar conforme la palabra de Dios lo muestra, porque lo hemos visto. Y yo quiero ver milagros de sanidad, ya he visto milagros de fertilidad, estoy viendo milagros financieros, de personas que no entienden cómo Dios hace algo, como el agua. 2 veces, ¿sí? Vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. ¿Saben qué está diciendo? Sean obedientes. Si Dios te dijo que es orando, clamando, si Dios te dijo que es conectándote, si Dios te dijo que es buscando tu sanidad intencionalmente, hazlo. Me encanta porque esta semana iniciamos Libertad en Cristo. Y he tenido varias, mi esposa se inquietó con algo y era que habían personas que podían volver. Y yo te digo, vuelve porque Dios necesita hacerlo. Para eso son los discipulados. Porque uno a veces entiende una cosa en la primera, pero a veces necesita la segunda para entenderla. A veces hay que volver a mojarlo. Si Dios dijo, obedece, hazlo. Pero yo cómo voy a volver a llamar a esa persona, yo ya lo hice. Llámala, que Dios va a hacerlo. Pero yo, ¿por qué tengo que volver a perdonarlo? Perdónala, que detrás de eso viene el milagro. Pero yo, ¿cómo voy a volver? Vuelve, piensa en ti, piensa en tu milagro. Tal vez ese lugar te está necesitando, ¿sí? Para cambiar. Tal vez esa persona te está necesitando para cambiar. Y para ser parte de tu milagro, además, ¿sí? Eso es bien especial. Dice, el agua corría, perdón,
Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. Yo no sé cómo iba a aprender eso, lleno de agua. ¿Sí? Dice, el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. ¿Qué hizo Elías en todos los milagros? Oró. No hay milagros sin oración. Como repito, Dios es soberano para hacer milagros por encima de nosotros. Los vemos todos los días. Hay milagros por los cuales yo no he orado. Dios los ha hecho. Ay, pero yo quiero ser parte del milagro. Yo quiero ser parte de saber que Dios, yo puse lo mío. Yo lo clamé. Yo lo pedí. Porque no hay nada cuando tú lo pides y lo ves. Yo clamé eso. Yo vi la promesa. Dios me la dio. La caminé, la esperé 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero yo vi el cumplimiento de sus promesas. Ahora haz lo que hay que hacer. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué hizo Elías? Y dice, Elías dio un paso, ¿qué? Adelante. Dios te está llamando a dar un paso adelante hoy. Si quieres ver milagros, tienes que dar un paso adelante. ¿Sí? Y oró así, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová, rey de los ejércitos. A ese Dios estaba clamando Elías. ¿Por qué recordaba Elías quiénes eran? Porque estos hombres en la oración tenían claro quién era su Dios y a quién le estaban dando el poder para hacer el milagro. Porque si tú sigues metiendo la mano intentando hacer el milagro por tu cuenta, no lo vas a ver. O lo vas a ver más o menos. Pero los milagros de Dios son totales, completos. ¿En dónde? En su poder. Es todopoderoso. Sigue diciendo. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia ¿a qué? A tu palabra. Ay, Señor Jesús. Se puso bueno eso. Yo te hablé de obediencia. ¿Evidencia a qué o a quién? La palabra. Oración, palabra, ¿sí? Promesa. Ya. Es simple. Los milagros de Dios tienen una ecuación simple, ¿sí? Pero disruptiva. Porque aunque parecieran los mismos ingredientes, las formas son totalmente diferentes, ¿sí? Y aquí Elías está diciendo que los milagros hagan que tu palabra sea conocida. Cuando en tu vida y en la mía hay milagros que damos testimonio de ellos, ¿sí? La palabra es conocida. Dice, esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y clamó, el Señor Dios es el Dios verdadero. Quiero decirte algo, tú y yo necesitamos ver milagros. Tú y yo necesitamos ver lo que Dios va a hacer. Tú y yo necesitamos ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer sobre nuestras vidas. Y yo lo que sí sé es que el Dios al que tú y yo adoramos es un Dios fiel, es un Dios todopoderoso. Amén.